tengo un sentimiento de Dios. No les voy a predicar hoy doctrina fundamental, que ya llevamos un año predicando doctrina fundamental, pero hoy me ha dado el Señor una palabrica de algo que es muy importante en la vida cristiana. Creo que es el oxígeno de nuestros pulmones. Por ello respiramos, vivimos. Hoy vamos a hablar, hermano, unas palabras acerca de la importancia que tiene la oración. Creo que hay un libro por ahí, que creo que el mundo lo habrá leído seguramente, donde dice oración, fuente de poder. ¿La has leído? Sí. Es que si no, habrías pecado. Ese libro tiene que ser leído por todos. Aunque el título está mal hecho. ¿Lo sabías, punto? El título está mal hecho. Porque la oración no es fuente de poder. La oración es el vehículo que te lleva a la fuente del poder que es Cristo. Es el vehículo. Ello no es. La fuente del poder es Cristo. No es la oración, porque entonces la idolatraríamos. Yo me acuerdo, eso fue por ignorancia, que un siervo de Dios, que no lo bendiga, no digo el nombre, pues había estado muy enfermo, hermanos, y parece ser que España oremos por él. Oremos. Y parece ser que Dios tuvo misericordia y lo sanó. Y en una de las campañas dijo: gracias a vuestras oraciones estoy aquí. Malo. Gracias a Dios. La oración es la que Dios emplea a sus hijos para que le aclamen. Pero el que tiene el poder, la grandeza y la gloria es Cristo. Por eso a veces si lo idolatramos tanto la oración, pero la oración es necesaria porque es el pulmón que tenemos para respirar el aliento del cielo. Es el vehículo que nos lleva a Dios. Es de alguna manera la sensibilidad que tienes tú para estar, hermano, aleluya, una palabra que no es mía, es del culto y del Odín, estar alineado en el propósito de Dios es la oración. Porque cuando nosotros no oramos, no hay sensibilidad. Cuando nosotros no oramos, las alabanzas son huecas. Cuando nosotros no oramos, la predicación no tiene la fuerza que tiene que tener. No es porque Dios te espalde, es que tú estás encarnalizado. Y necesitas, hermano, alinearte con el Espíritu Santo para que tenga sus propios sentimientos. Porque yo no puedo conocer a mi hermano Cuno o a cualquiera si no estoy con él. Pero cuando yo estoy con él, estoy en contacto con él, hablo con él y empiezo a hacer un diálogo, no un monólogo. Porque con Dios no se hacen monólogos, con Dios se hacen diálogos. Es cuando la presencia de Dios me llega y me revela, hermano, todo lo que hay en él. ¿Cuántos que en esto digan amén? Dice en el capítulo 18, les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. O sea, la oración es una necesidad de orar siempre, no a veces, no cuando me vienen las cosas mal, no cuando tengo problemas, no, hermanos. La oración es una necesidad imperante de orar siempre y de no desmayar, hermano. Esa es la grandeza de la oración, orar siempre y no desmayar. Y les pone una parábola acerca de un juez injusto que ni temía a Dios ni tampoco a los hombres. Pero también, hermano, allá en aquella ciudad había una viuda. La viuda, hermano, gloria al Señor, en aquel tiempo Dios está cogiendo dos personajes diferentes. Uno lo más grande y otro lo más vil. Nunca te olvides que las viudas en aquel tiempo eran como menospreciadas. Por eso Dios se dice que es el amparo de las viudas y de los pobres. Por tanto, Dios coge al más grande, que era un juez, y a la más insignificante, que es una viuda. Pero aquí la viuda empieza a golpear a la puerta del juez injusto, que ni temía a Dios ni a los hombres, y le empieza a decir: hazme justicia de mis adversarios, me han engañado. Y dice la Biblia que no hacía
maldiciones. De verdad. Eran, hermano, lo peor del pueblo. Y coge Dios a los dos. Y dice la Biblia que el fariseo puesto en pie delante del altar levanta las manos al cielo y dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como otros hombres adúlteros, ladrones. Yo. Se empieza a decir yo, dice que oraba consigo mismo. Ese es el problema. No debemos de orar consigo mismo viendo nuestras virtudes. Cuando vengas ante el Señor, te coge las medallas y te las dejas fuera. Me dejan decir una palabra fuerte. Los méritos con la gracia no son compatibles. Vuelvo a repetirlo. Los méritos del hombre con la gracia de Dios no es compatible. El esfuerzo sí que es compatible, pero los méritos te los quedas allá, hermano. Si hago algo, si puedo algo, si predico algo, si alcanzo algo, no es yo, es la gracia de Dios en mí. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Y te decía, oraba consigo mismo: gracias, porque no soy como otros hombres. Yo ayuno 2 veces por semana. Ya sabéis lo que es el ayuno. Porque una vez dijo el pastor: mañana ayuno, que se gana mucho. Y un gitanito dijo: ¿dónde es ese pueblo para ir a vender? Ayuno 2 veces por semana. Doy de mis oraciones 3 veces al día. Doy de todos los diezmos que gano. Qué bueno es ofrendar con el corazón, no justificándote, dando. Y dice la Biblia, hermano, que la oración se quedó en el techo, en simples palabras. Sin embargo, estaba el publicano a lo último. Se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Se acuerdan que una vez les predicaré del propiciatorio? Donde era el arca de Jehová, dentro estaban las tablas de la ley, estaban las panas que le verdeció y la urna del maná escondido, y encima de la capa, hermano, estaba la capa del propiciatorio, con 2 querubines, hermano, mirándose el uno al otro. Eso es lo que detenía la ira de Dios que estaba dentro, hermano, la justicia de Dios. Pero el propiciatorio, con la sangre salpicada, prolongaba la misericordia hasta que vendría el original. El original era Cristo. Él es el que se llevó la ira de Dios para que vosotros tengamos paz, hermano. Esto era la sombra. Cristo es el verdadero propiciatorio. Y tengo que decir con esto, hermano, verdaderamente, que le estaba diciendo el publicano: no me mires a mí que soy malo, no mires mi condición, no mires cómo soy, mira a tu hijo, mira tu propiciatorio, porque mirando a Cristo me verás santo, me verás auténtico, me verás original. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. Dice la Biblia: os digo desde aquí que el publicano salió justificado antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero aquel que se humille será enaltecido. Cuando vengas a Dios, vente en condición de necesidad. Hay un texto que lo han malinterpretado muchos: bienaventurados los pobres de espíritu. Han dicho cada barbaridad que no te puedes imaginar. Pero es simple. Es bienaventurados los que se crean necesitados de Dios, porque de tales es el reino de los cielos. O sea que tienes que venir tú ante Dios como un necesitado, como un pobre, como un mendigo, como alguien que necesita de Él. Porque yo no puedo, ni valgo, ni llego, pero cuando vengo en condición de necesitado, es cuando Dios me bendice, es cuando Dios me llena el corazón, hermano. Por eso yo digo en este día: humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Vente en condición siempre de necesitado. Y yo digo más: vente en calidad de niño. ¿Qué dices? Sí, porque como cuando no seamos como niños, no alcanzaremos el reino de los cielos. Sí, solo los niños, solo, hermano, dice que sean niños en la malicia. ¿Qué dices? La niñez, sí, la niñez es la que depende del Padre. Aleluya, ante Dios como un niño, pero ante Satanás como un hombre. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Pórtate como un hombre ante Satanás y tira con fuerza. Tienes el respaldo de Dios, pero cuando venga
Y eso lo dice primero de Juan. Dice, si oramos conforme a su voluntad. Y la pregunta es, ¿cómo debo yo orar y cómo saber la voluntad de Dios? Alineándote, sabiendo los deseos de Dios, estando en comunión con Dios. Es cuando te alineas a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo te engendra y te guía toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos guía, de tal manera que haya veces, hermano, que no sabemos ni cómo pedir. Isaac, porque no tenemos palabras para orar. A veces hablamos, hermano, y no sabemos, pero ¿qué tendrá? Que hay un poder tan gigantesco dentro de nosotros que nos acompaña en nuestras intercesiones y en nuestras oraciones, y empiezas a hablar en lenguas con voces indecibles, hermano. La palabra indecible, que no significa que no tiene mentalidad para conocer tales palabras, pero estás hablando misterios con el Padre. Es el Espíritu Santo el que te acompaña, y cuando te acompaña, Él te inspira. Aleluya, Él te ilumina, y cuando te ilumina, te alinea, y cuando te alinea, conoces la voluntad de Dios, y ahí está el poder de Dios. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. ¡Y a su nombre! Orando conforme a su voluntad. Mire, en Dios hay dos voluntades. Vamos a poner que hay tres. He puesto otra vez. Está la voluntad soberana, o en teología, la voluntad esencial. Está la voluntad permisiva, o en teología operativa. Y está la última, la voluntad decretiva. ¿Ustedes saben quién tiene la voluntad decretiva? Los demonios. Los ha decretado que están ya expuestos para el infierno. Y no se puede cambiar la voluntad. Y alguno dirá de ahí, ¿y si Satanás pudiera arrepentirse? Que no se arrepiente. Primeramente, ni quiere, ni Dios le da arrepentimiento. Porque el que produce en ti el arrepentimiento no eres tú, es Dios en ti. ¿No lo sabéis? Dios es el que produce a ti arrepentimiento. Por eso Cristo no tomó forma de ángel, tomó forma de hombre, para salvar a los hombres y no a los ángeles. Aleluya, eso es lo que nos dice la Biblia. Por tanto, tomando la condición de hombre, Él se hizo un poquito menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. Bendito sacrificio de Cristo, que es la voluntad de Dios. Aleluya, me da arrepentimiento para arrepentirme. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Pero a Satanás y a los demonios no les da arrepentimiento, ni quieren. Pero ellos tampoco quieren, ¿lo sabían? ¿Ustedes saben que Satanás quiere que todavía puede vencer? O sea, está tan engrosado en su propia mente que dice que todavía puede luchar contra Dios y vencerlo. Es lo que produce el pecado y la maldad. Le ciega el entendimiento. Pero ¿saben ustedes cuál será la mayor condenación de Satanás? Porque hay muchos que viven ahí, hermano, en el infierno, Satanás con el orgullo. El que más va a sufrir es él. ¿Y sabes por qué? Te lo digo porque lo he descubierto. Es que cuando marcha al infierno Satanás y los demonios, les limpiará la conciencia de toda la maldad que han hecho, y se verán toda la maldad que han hecho, y acusándole su propia maldad desde la creación hasta aquí, hermano, serán atormentados de día y de noche. O sea, inimaginable. Pues déjalo que está como la marea. Aleluya. Pero nos vamos al cielo nosotros. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Levanten su mano y digan amén. En la voluntad, hermano, operativa, puede haber cambios. Por eso Dios permite que sus hijos hagan oraciones. Porque se puede cambiar. La soberana no se puede cambiar, pero la operativa sí puede cambiar. Vino palabra de Jehová a Isaías y le dice, vete a donde Ezequías. Y donde va Ezequías, abre la puerta, está en la camilla, está el enfermo. Viene palabra de Jehová y dice, prepara tu casa, te mueres. Ya no hay solución para ti. Aquel hombre, volviéndose a la pared, empezó a suplicar al cielo, acuérdate de mí cuando andaba en tus caminos. ¡Guau! ¡Qué oración, hermano! Se coge el camino Isaías y se va. Ya ha dado, hermano, la palabra, se muere, que se muere. Aleluya. Y cuando llega al patio, ¿cuánto tiempo estuvo, hermano,
desde que lo dejó hasta el patio. Vamos a poner 10 minutos, ¿te parece bien? Vale, 10 minutos. 8. Y viene de nuevo palabra de Jehová a Isaías y dice, ¡vuelve, que vuelve! Alma, no quieres terminar ya. Y cuando vuelve, viene palabra de Jehová, se lo encuentra, hermano, suplicando y le dice, viene palabra de Jehová para ti, Ezequías. Te añade 15 años más de vida. Pero no era la voluntad de Dios que moriría así, pero había un cambio. Si él se arrepentía y buscaba su presencia, cambiaba esa voluntad para añadirle 15 años más de vida. La pregunta sería, ¿dónde estuvo la fuerza, hermano Pepín, de la oración? Porque muchas veces pensamos que por orar muchas horas vamos a ser más escuchados, aunque es bueno orar para sensibilizarte. Y la necesidad de orar siempre, es verdad. Pero no está la confianza en orar muchas horas. O decir palabras bonitas, porque hay algunos hermanos que te tienes que callar al escuchar las oraciones de ellos. Empiezan a orar uno. Oh, que la paz del arcano cielo llene mi corazón. Quebranta. Hermano, muchas veces que te tienes que callar, y en horas, hermano. Una vez, hermano, me puse a orar con el hermano Lucho, me tuve que callar, porque sus oraciones eran mejor que mensajes. Válgame Dios, exterminado. O cuando marchaba mirando, hermano, y veía el camón allá contra los barcos, que dices, me ponía la de él para escuchar sus oraciones, pero ahí no está la fuerza de la oración, y es bueno, hermano, porque lo hacen bien, hermano. Pero hay muchos que piensan, hermano, que por orar mucho ya se acabó, y yo digo que no. Aleluya, la fuerza de una oración no está ni en las palabras bonitas que digas, ni en los tiempos que hagas, sino con la intensidad del corazón, con que hagas tu oración, la intensidad del corazón, suplica a Dios con tanta intensidad que el cielo se abre. ¿Cuántos que en esto levanten su mano y digan amén? Es la intensidad lo que vale. Aleluya. ¡Wow! Como que en ello estaría tu vida. Ahora de tal forma, como que en ello está la vida de tu familia. Porque si no, pobre para los tuyos, eres peor que un incrédulo. Suplica, ora, busca, que los pulmones de tu oración se abran y que entres en la comunión con el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Es la voluntad, ¿te das cuenta? Había una voluntad. Vamos a ver un poquito más de la voluntad, para que vean que hay que orar conforme su voluntad. Viene palabra de Jehová, Jonás le dice, venga, venid y predica mi palabra. Se coge el camino, anda por ahí, se coge el camino en el mar Mediterráneo y se va para Tarsis, que es España, que es Tarragona. Porque ese era el fin del mundo. Porque no sabía nada de por allá. Se coge, hermano, y se va. Y en el mar Mediterráneo Dios permite, hermano, una gran tempestad, de tal manera, hermano, que parece que el barco se va a romper, que se van a ahogar. Él está abajo, hermano, durmiendo, y cuando vienen, hermano, y lo suplican, dice, yo soy la culpa. Lo tiran, hermano, en el pez lo vomita, hermano, en la playa, y dice, hermano, que va a predicar ya por obediencia, porque ha visto, hermano, el propio infierno en el estómago de aquel pez, hermanos. Dios le hizo dar una disciplina, y cuando llegó a Nínive, escúchenme, el peor predicación que un candidato puede predicar en la historia. O sea, no se lo creía ni él. ¿Qué predicación colmará? ¿Saben por qué? Porque no quería que Dios perdonaría a Nínive, porque había muchos profetas que habían matado. Eran asesinos de los hebreos. Dice, si les predico ya verás, Dios les soluciona. ¡Que no le predico! Pero empieza a predicar y dice, a la sombra tenéis arrepentidos, que no arrepentáis, a ver si moréis. Y empezó, hermano, 3 días con un mal mensaje, con una palabra que valga de Dios, pero como era palabra de Jehová y Dios lo había enviado, no es tus palabras, son las palabras que Dios pone, es la que quebranta el corazón. Y a los 3 días, hermano, dice que lo escuchó el rey y todo el mundo se puso en ayuno y en oración. Y cuando vio a Nínive que solo se ponían en ayuno y en oración, decía él, dice, es que lo sabía, que es un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia.
misericordia. Sabía que los ibas a perdonar. Y Dios le dijo, vale, ¿ves? La voluntad cuál era, que morirían, pero había algo, si se arrepentían, entonces Dios los perdonaba. Y ahora Dios te hace crecer una calabacera bonita, con grandes hojas, se pone debajo de la calabacera. ¡Qué bien! Todo el día, qué bien, qué a gusto. Pero a la noche, hermano, vino el siervo más pequeño que tiene Dios, el gusano. Le pica la calabacera y la mata. Válgame Dios. Cuando se da cuenta por la mañana que su calabacera ha muerto, está seca, el sol le daña y empieza a lamentarse. ¡Ay, mi calabacera! ¡Pobrecita mi calabacera! Y viene palabra de Jehová. ¿Tuviste compasión de la calabacera? Porque un día te la hice crecer y al día siguiente la maté. Y no voy a tener yo misericordia de más de 150.000 personas. Nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios operativa. Ora de tal forma que Dios te escuche y que cumpla el propósito de Dios. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. El poder de la intercesión tiene tanta grandeza que una vez Moisés, hermano, hizo algo tremendo que nunca se había escuchado. Dice, hermano, que estuvo 40 días y a los 40 días, hermano, el pueblo se pervirtió. Y pervirtiéndose le dice, mira, Moisés, aparte del medio, los machaco. ¡Los destruyo! No quiero, los voy a matar. Aleluya, porque es un pueblo de dura cerviz. Y de ti voy a hacer una nación. ¿Qué nación voy a hacer de ti? Si es a mí, ¡adelante! La nación de los grises. Pero no, era tanto, hermano, la intercesión y la súplica. ¡Qué bueno! Es que cuando Dios te da corazón del propio Padre. ¡Oh, aleluya! Por eso, hermano, gloria al Señor. Pablo decía, quisiera ser anatema por amor a mi pueblo. Quisiera ser yo maldito y que mi pueblo se salvara. Es los mismos sentimientos que tuvo Cristo, que se hizo maldito para que tú seas bendito. Por tanto, tuvieron los sentimientos propios de Dios, hermano. Y por primera vez en la historia, un hombre aconsejó a Dios. ¿Han oído bien? Un hombre aconsejó a Dios, se dejó aconsejar. Porque aquellos que son amigos, se deja Dios aconsejar por ellos, hermano. Y le dijo, ¿qué dirán los pueblos? Que los sacaste de Egipto para destruirlos en mitad del desierto. Que hablen mal de Moisés lo veo normal, pero que hablen mal de ti no lo permito. ¡Aleluya! Y por amor a esa intercesión el pueblo no fue. Cuando tú intercedes, hay tanto desarrollo de bendición. Aleluya, dice la Biblia, hermano, que dio un ángel con un tintero para sellar a aquellos que buscarían a Dios. Dice, pero no encontró a nadie. ¿Acaso no habrá vallado? ¿Habrá alguien que se ponga de vallado entre yo y la humanidad? La pregunta es, ¿habrá alguien en la iglesia de Logroño que ponga vallado y que se ponga a interceder por tu familia? ¿O no ha encontrado a nadie? Yo creo que aquí hay una iglesia que intercede. ¿Cuántos son vallados delante de Dios? Digan aleluya. Hoy necesitamos hombres y mujeres que intercedan por la obra de Dios, que intercedan por las familias, que intercedan por los coros, que intercedan por los siervos, que intercedan por los ancianos. No te canses de orar, ni de buscar, ni de alinearte en la bendición de Dios. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Hubo un hombre llamado Daniel, hermano, que hizo 2 oraciones. La primera oración le costó 21 días de ayuno y de oración, pero qué bueno, fue la liberación del pueblo, porque llegaba el ocaso de los 70 años. Y es verdad, hermano, que el príncipe de Persia había tenido impedimentos. Es porque la iglesia de Logroño, cuando intercede, cuando ora, los demonios no se quedan quietos, empiezan a levantarse. Pero también tenemos de nuestra parte a los ángeles que empiezan a luchar contra todos los poderes diabólicos. Yo digo en este día, no vamos a dejar descansar a los demonios, que se levanten, porque hay un pueblo aquí que clama, que suplica. ¿Cuántos creen esto? ¡Digan amén! Desde el primer día, y se fue oída tu oración. Vine y el príncipe de Persia no me dejó, pero vino vino Miguel, y luchó, y ahora he venido a darte el mensaje.
Era la liberación de Israel. Pero la segunda oración también fue esta. Empecé a orar y a buscar a Dios, a orar y a buscar a Dios. Y viene el ángel Gabriel. ¡Ay, qué bueno! Y dice, he venido para darte la contestación a tu oración. ¿Sabes qué salió de esa oración? Primeramente, de la primera oración o de la segunda salió la liberación de Israel, 70 años por Jeremías. Y la segunda oración fue el propósito eterno. ¿Qué te parece? ¿No lo sabía? Fue a causa de una oración que el propósito se desarrolló y despertó. Porque empezó a decirle, 70 semanas se ha levantado para limpiar a mi pueblo, para quitar toda maldad y que sean purificados. 70 semanas, que son múltiplos de 7, hermano, aleluya, y son 62 más 7, 490 años. Y ahí también, hermano, a causa de la oración de Daniel, se ve, hermano, el largo el tiempo, se ve, hermano, la crucifixión del Mesías, se ve, hermano, la derrota, hermano, de todos los judíos, y cómo se para la semana 69 en el año 70 del general Tito, y de ahí sale la iglesia, hermano, aleluya. Pero ya estaba profetizándolo Daniel, hermano, y el ángel Gabriel a Daniel, y la iglesia, la plenitud y el tiempo de los gentiles se empezó a desarrollar, porque estamos en la semana 69, pero esa profecía no ha quedado todavía, está por cumplir. Pero habrá un día, hermano, donde la iglesia sea arrebatada, y cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el Hijo, el cual despertará la semana 70, que es la inauguración de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira. Pero todo este desarrollo fue por una oración. Yo digo, ora para que el propósito se cumpla, ora para que el propósito se lleve a cabo. No te quedes quieto, no te quedes en silencio. Somos de Dios, somos de Dios, somos de Dios. ¡Digan amén! Una oración que llegó a la eternidad. Jesús mismo nos dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Otro texto dice, orad sin cesar. Y el último texto dice, de la armadura de Dios, ¿se acuerdan, verdad? La armadura de Dios es una metáfora, no es que tengas armadura, es una metáfora de todo lo que Cristo ganó en el Calvario para tu victoria. Tío Miguel, ¿han oído bien? Todo lo que Cristo ganó en el Calvario son las metáforas de la armadura para tu protección. Nunca te olvides, Curlo, que la armadura es delantera, ¿te das cuenta? Pero de la espalda no dice nada. Celso, ¿qué te parece? Benjamín, es delantera, pero atrás nada. ¿Y atrás quién está? Atrás estás tú. Guárdame las espaldas. No me claves puñales. Ayúdenos los unos a los otros. Porque si no nos amamos los que hay dentro, ¿cómo amarán los que están fuera? Si no somos fieles desde dentro, ¿cómo verán los que vienen desde fuera? Hoy más que nunca no necesitamos críticas. La crítica es la carcoma del alma. No necesitamos, hermano, nada. Necesitamos proteger nuestras espaldas a través de nuestros hermanos. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Porque no habría críticas de oídos y no habría palabras que dirían ni oídos que escucharan. Pero Dios reprenda toda crítica. Aleluya. Dios reprenda todo. Y me pueden decir, hermano, que digo la verdad. También sería que diría la mentira. La crítica no es una mentira, ¿lo sabías? La crítica es una verdad, pero con acto tranquilo, con acto diabólico. Y hoy tengo que decir una palabra fuerte, pero ya son mayores de 18 años. Es más diabólica una verdad sin misericordia que una mentira. ¿Lo han entendido? Es más diabólica una verdad sin misericordia que una mentira. Por tanto, tus verdades te las guardas. No critiques, ayuda, bendice. ¿Cuántos creen esto? ¡Digan amén! Y en lo último de la armadura dice, orad en todo tiempo, con toda oración, porque el que aprenda la armadura y el que la ajusta es la oración. Este es el mensaje que tenía yo para la iglesia. Orad de tal forma que Dios nos escuche. Orad de tal forma que el ambiente cambie. Orad de tal forma que las alabanzas lleguen al cielo. Orad de tal forma
del Señor. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a su siervo. Y empezando desde mi persona y acabando por cualquiera de ustedes, que Dios nos ayude a seguir orando, clamando a Dios y entrando en esa dimensión de la oración, donde creo que ahí es donde se puede respirar. Creo sin dudar que se está poniendo y está el mundo ya de tal forma que la única manera de respirar es por medio de la oración. Así que a orar. La verdad es que ha disipado muchas dudas hoy, porque viendo el día, viendo las maneras, saben que llevamos muchos días, si semanas, sin poder hacer oración por la noche, por circunstancias que se han dado en esos días, sea por las convenciones y sea por varias cosas y motivos que nos ha impedido. Y he estado todo el día luchando, digo, hará buen día, me asomaba, hacía sol, digo, bien vistos. Me asomaba lloviendo, digo, ¿qué es esto? Dice, válgame Dios, qué chula cómo ha cambiado todos los días. Pero hoy yo me lanzo en fe, para que toda la persona que quiera poner ya en práctica este mensaje a las 10 de la noche, si te viene bien. Si lo pone Dios, vente a orar, vamos a esforzarnos. Creo que necesitamos orar. Nada, no digan nada, porque por mucho que no diga amén, lo va a necesitar. Necesitamos orar. Buscamos al Señor, cantamos alabanzas y estamos en comunión en el nombre del Señor. Así que toda la persona que pueda, por favor, esforcémonos, que hoy creo que el Señor aún tiene un poquito más para nosotros. Algunos anuncios que hacer. Vamos a hacer también ahora, aprovechando una oración que me ha avisado el hermano Chicote, que se había ido también a Miranda para estar con su suegro y por eso no están. Vamos a orar para que Dios siga poniendo sus manos de sanidad. El hermano Galé está visitando en Miranda y el hermano Apache me avisó que iba a estar unos días sin poder estar porque se iba de viaje donde sus suegros. Así que Dios bendiga sus viajes y los traiga bien en el nombre del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie para dar gracias a Dios por este culto tan bendecido? Aleluya. Aleluya, te adoramos, Espíritu Santo. Qué bien nos haces, Espíritu Santo. Adórale al Señor, adórale, por favor. Y dale gracias, dale gracias. Está bendecido el Señor, dale gracias. Dale gracias al Señor. Aleluya. Mi hermano Papo Frendero, por favor, que eleve su voz, ora por el suegro del hermano Chicote y también nos despides en oración, hermano. Sí, Señor.